Listo, perrito, vamos a hacerlo ahora sí. Para que le baje la colita un poquito. Está lo frío, man. Sí, creo. ¿Para qué? Sí, sí, sí. Bueno, perro, la primera pregunta es que, pues, ¿cómo y cuándo usted se vinculó, pues, por primera vez pues, con la cultura? Con la cultura del barrismo. Uf, marica, eso fue en 1998 para ser exacto. Digamos que antes yo siempre como por cosas tradicionales, pues uno jugaba fútbol y micro y todo eso, pero, pero no vinculado a un equipo y en esa época para un clásico, visto por noticiero, me fui para el estadio. Y ahí empecé como a conocer toda esa cultura porque pues obviamente estrato 3 juegan. Sí. Uno llegaba y pues le daba la boleta más barata. Yo me acuerdo que yo le dije a mi Cucho, quiero ir al estadio. ¿Y por qué? Porque yo lo vi en el noticiero, parce. El noticiero que hicieron como toda una farándula, toda una postproducción, el noticiero antes como se podían las dos hinchadas, entonces el noticiero hicieron como un cubrimiento súper chévere de cómo fue, cómo era la situación y yo tenía como 13 años, pero eso fue como en el 98. Y Eh, yo le dije a mi cucho eso. Y ahí, desde ahí yo me metí a Sur, pero yo no conocía, yo no sabía nada de barra ni nada de eso, fue más o menos fue esa época. Y digamos, ¿cuáles fueron los elementos visuales que, pues, como que lo atrajeron visualmente? Vale, cuidado que obviamente yo me subo ahí por el estadio, ahí hay un puente peatonal de la mitad. Yo no sabía para dónde me iba a ir, para ningún lado ni para el otro. Y se le va a comer el ají las gatas. Y entonces yo me subo al puente, mi cucho me dio lo de la boleta, me dijo, ¿cuánto le cuesta eso? Yo, no, de 5.000 pesos. Algo así, me dio como 10 lucas, no me acuerdo, Sí. creo que menos. Y yo me metí, me subí al puente y yo dije, yo miré para allá, miré para allá. Y visualmente el rojo me atrajo mucho más la atención que el azul. Aquí lo vi como oscuro y aquí está. Entonces ahí, eso fue, entonces yo me fui para el azul. Cuando iba caminando me compré como una banderita, como esas maricaditas que ponen uno en la frente, que son rojo y blanco con el escudo de Santa Fe, y eso fue como los primeros emblemas. Ya cuando entré a la tribuna, pues uno ya se empieza a encontrar con una cantidad de cosas que usted no imagina. Y digamos que, ¿cuál fue como el equipo, o el fanzine, o como algo que usted viera primeramente? Pues bueno, fue eso, pero ¿qué fue? O sea, ¿fue Santa Fe en ese momento? De la barra, digamos que ya cuando hablamos de la barra, ellos lo primero que todavía lo conservan, como un poquito más tecnificado, pero eran volantes, volantes en papel bond, con letra roja, eso sí, o algunas serigrafías también, pero todo en letra roja y todo rojo, con tipografías normales, hablando de la canción de la barra, de dónde se van a reunir, maricadas como esas. Digamos, ¿usted cómo siente que ha evolucionado, pues, como esa gráfica que usted conoció inicialmente a ahora? O sea, lo que usted ve desde ese momento hasta ahora. Pues, pues mucho, marica. Que digamos en esa época, pues le estoy hablando hace, ¿cuánto fue el 98? Como 30 años, por ahí. Yo creo que un poquito más, un poquito menos. En esa época no había no habían redes, no había nada de eso. Entonces ahí no había difusión de imágenes, sino simplemente era el volante o lo que mostraba la televisión, porque internet ni había. Y con el tiempo empezó a llegar internet y empezó como que la misma tipografía empezó a evolucionar porque las mismas banderas fueron cambiando, los mismos volantes fueron cambiando. Ya ahorita vemos que ellos ya tienen son redes y todo ha evolucionado y la misma, como que todos los medios la misma tipografía también ha venido cambiando en trasegar de que yo le estoy contando 4 generaciones, ha cambiado muchísimo, pero Y digamos, pues en este tiempo, digamos, ¿usted ha desarrollado personalmente algún estilo gráfico, tipográfico distintivo, pues, pese a esta cultura en su vida? uno tiende como a casarse con algunas tipografías y uno normalmente para este tipo de cosas utiliza una tipografía muy cargada, muy bold, por decirlo así, muy como una impact gruesas
para gritar porque necesitamos que se vea hacia el otro lado, o que se vea la bandera, desde que se vea lo más lejos posible mejor. Entonces la legibilidad es uno de los factores que uno utiliza tipografías. O también ahorita hay una tendencia hacia unas tipografías mucho más como dark, como más hacia Góticas. góticas, como ese tipo de tipografías para dar alusión a algún tipo de parche y ese Como de tipo de barra. cosas. De barra van por ese lado, como que las tipografías de las banderas son como gritando y las tipografías ya de los parches son ya más dark, más góticas. Y digamos usted, así como en ese contexto, ¿usted qué ha evidenciado, qué técnicas y qué materiales, digamos, utilizan para crear esos textos o pues para hacer esas producciones? Digamos, carteles y pues, digamos, Uy, los pues bueno, trapos y digamos como que todo eso. ahí hay varias técnicas. Digamos, cuando son banderas, pues hay de todo tipo. Cuando van a sacar, digamos, algún comunicado, que pasó algo y queremos gritar algo en contra, o Sí, vamos a claro. celebrar alguna fecha especial que cumplieron tantos años, se sacan banderas rápidas. Entonces uno utiliza tela de costal. Sí, Sí, claro. y pintura normal, pintura de pared y trata, uno va ahí uno va con, ¿Una ¿cómo se brocha? llama eso? No, ni brocha, marica, con esponjas. Ah, Sí, entonces hay un man haciendo la tipografía en lápiz y tra. Eso es así las guerreritas. Ya las otras pues están en estampado, ya hay en stencil, en scream, así de todo eso a nivel de banderas y los parches ya, pues como algunos migraron a lo digital, a la tienda, ya uno lo ve. Ahorita hay una generación que habla sobre, ya tiene como, ya se agremiaron a partir de diferentes contextos culturales, ya tienen gorras, camisas, como empieza a sacar merchandising de la zona, del pedazo, entonces empiezan a generar también diferenciaciones con muchos elementos individuales que ya pasó, ya no solo en la tribuna, sino ya está en la ropa, ya está en todo lado, porque ya hay mucha ya está mercha en la ahorita. calle. Ahorita pero es mucho, pero es personalizado, no es para todo el mundo, es solo para los exclusivos, como para el parche nomás, nadie más puede tener ese tipo Sí, de como algo más personal. cosas. Y digamos, weón, ¿cómo se relaciona pues la elección de estas técnicas con el mensaje y pues, los valores de las barras? Ahí normalmente pues en los mensajes, hasta los ofensivos o los positivos siempre son como muy directos, entonces ahí siempre es como en pro de alentar al equipo, de que va para adelante, que siempre estamos con ellos, que mi corazón es de él, sí, como ese tipo de Sí, frases son claro. las que se utilizan en la parte de las banderas. En la parte barrística, mire que pasa algo, pero eso ya es más como cultural, que es como más sangriento. Entonces empiezan los parches que los MPS, que los del 20 de julio, que sí, como más pasionales, más barriado. Ahí cambian un poquito de pronto las tipografías y este tipo de cosas. Y el contexto también cambia el nombre. Claro, sí. Entonces, pues bueno, ya mirando pues por otra parte, como que ya metiéndonos más como ya la tipografía más, digamos usted qué características considera propias de la tipografía pues de las barras bravas. Usted ya lo había nombrado ahorita, pero pues ahora que se Ahora, considera así propias que se diga, vea, una tipografía se considera por esto y esto y esto, se la puede ver por esto y esto. digamos que normalmente para las banderas más grandes, digamos las que se tienen que leer, se utilizan tipografías geométricas gruesas. ¿Sí? Y ojalá que tengan como contornos fuertes y hayan altos contrastes. Y que tenga unas serifas gruesas, anchas. Con eso se pueden ver. Esa tipografía es muy barra banderas. Y ya a nivel de parches sí tienen tipografías más grunge, como más callejeras, más urbanas, más del gueto. Entonces Sí. ellos sí las aplican de una manera diferente. Entonces ahí se van diferenciando. Y digamos, ¿cómo se diferencia pues esta estética de acá bogotana como con las estéticas de otras ciudades, otros países, de otras ciudades de otros países? De pronto, si usted la ha visto, ¿qué puede diferenciar usted o son parecidas o... Yo creo que no se diferencian mucho porque ese sí ha sido el problema del barrismo que ya no, hasta hace poco se ha vuelto como social y se ha enfocado como en la ciudad, porque eso se trae de otros lugares, entonces esas tipografías se ven en Inglaterra, se ven en Argentina, se ven en otros países en los mismos contextos, entonces no hay como una diferenciación. Hasta ahorita digamos que a lo sumo, obviamente, pues los colores como elementos cromáticos de la ciudad, el amarillo, el rojo,
cosas de esas, pero a nivel tipográfico no se ha personalizado, es como muy igual todo lo que es de Inglaterra, de Argentina, Como que de se va copiando. Brasil, todo se vuelve muy igual. Digamos que ahorita en la actualidad en Brasil hay una corriente diferente que ya empieza a hacer como unas cosas más, como entretelar las tipografías, entonces el escudo ya tiene otro tipo de cosas y la tipografía es un poco más, es como es diferente a la que se maneja acá en Latinoamérica, pero aquí en Latinoamérica es muy similar toda, Me parecía. muy parecida. Breve, vamos ahí. Digamos, ¿qué periodo o qué momento significativo identifica, pues, que sea importante para, pues, como para la tipografía, bueno, para la, como donde se siente que como que evolucionó? Yo creo que cuando Santa Fe ganó como la estrella, como en el 2015, cuando empezó la era tecnológica, ya empezaron a cambiar la misma forma tipográfica, entonces ya se empezaron a hacer juegos de palabras, ya se empezaron a hacer otros como elementos diferentes a simplemente lo que son banderas y parches, entonces ya empezaron a jugar un poco más con la tipografía, ya como hay más mercha, entonces la gente empieza a jugar con las letras, con los colores y ya empiezan a como a diferenciarse y ya ha cambiado el resto, ¿no? Digamos, digamos usted, ¿qué símbolos o formas reconoce distintivas, pues, de esas expresiones? Pues digamos, lo más importante es el escudo de Bogotá siempre está de alguna manera en alto contraste, en silueta, en sombrita, siempre está por ahí. Utilizan mucho Monserrate, Transmilenio, yo nunca he visto Transmilenios, cosas de Transmilenios en las barras, utilizan cosas políticas. Vamos, cuando hay algún tipo, algún fenómeno, entonces sacan alguna cara de algún político y generan algún tipo de discusión, cosas de alcohol, pues, los patrocinios de las marcas de bebidas siempre llevan algún tipo de elemento pues, para hacerse notar, es lo que más se usa. Y digamos, weón, usted que ha visto, y pues que usted está como inmerso pues, en esto, weón, ¿dónde producen actualmente pues este material? ¿O existen talleres, colectivos, espacios, pues Eh, dedicados como a eso? Ahorita, a partir del barrismo social, eso cambió porque pues siempre la mayoría van a lo que es el Ricaute y la Estrada, que es donde el sector va a sacar banderas y todo eso. Pero ahorita que se agremiaron con el gobierno y todo eso, ya digamos que empiezan a educar a los parches, ¿sí? Porque ya empieza a ser parte del gobierno y barrismo social y ya montan tiendas y montan, entonces el gobierno, el SENA abre puestos y le enseña a los chinos a tocar, a imprimir, a no sé qué, y ellos mismos generan como sus propios máquinas, compran las máquinas, Es como autogestionable, ¿sí? todo es muy autogestionable, entonces igual ahí hay de todo, bueno, digamos ahí toda la industria entra ahí porque hay gente que la manda por otros lados, pero si hablamos de barrismo, la mayoría se gestiona por, la misma barra se va gestionando Sí, las cosas, autogestión. autogestión. Y las máquinas son las que da el gobierno, bueno, lo que pueden, lo que aprenden los O chinos si a no, hacer, hablan entonces el ellos chino aprende a mismos. estampar, estampan un poco de huevonadas, no, que el chino Eh, aprendió a hacer no sé qué en vasitos, sacan todas las huevonadas, eh, por ahí va la vuelta. y digamos, pues teniendo en cuenta eso, marica, pues obviamente sí existen códigos visuales que después que identifiquen distintas corrientes pues dentro del barrismo, ¿no? ¿Usted qué cree que, digamos, acá en Bogotá, qué códigos visuales distinguen como eso? Mm, Códigos visuales, pues digamos que lo que más se usa es como poner la zona, usted digamos que se pone a ver, mirar grafitis, siempre está como la zona Z tal, Z1, Z2, Z8, como la Bogotá, Sí, como, ¿sí? esa es Con mi algún zona. tipo de elemento del escudo, algún tipo de línea del escudo, eso es como uno de los elementos más simbólicos que siempre van a estar por ahí. Y Y como el acompaña nombre de la barra también el de nombre pronto, ¿no? de Santa Fe o la Guardia, porque la Guardia es como el parche que Grande, sí. apoya al equipo. Entonces, pero el parche entonces está la Guardia, es como esa hegemonía, entonces usted siempre va a encontrar la zona y Santa Fe, o la zona y la Guardia de tal lado, la zona del centro, de Suba, sí pasa mucho eso. Y digamos, teniendo en cuenta eso, bueno, ¿usted cómo percibe la utilización pues, de la estética barrista en medios comerciales o institucionales? Pues en medios comerciales está un poco saturado, digamos que por el mercado, si usted ve ahorita el barrismo, como siempre
han querido como gritar, es así, como que el barril, como apareció como el lettering y todo este tipo de juegos tipográficos, entonces los elementos tienen que chillar por todos lados. Usted nota que esa gorra es de Santa Fe, usted nota que esa gorra es de Millos porque tiene el escudo, que la fecha, que tiene elementos tipográficos, iconográficos re importantes, siempre visibles y tienen que ser súper visibles y súper llamativos porque si no Sí, como que no distingue. como que no llama la atención. Muy pocos de pronto llevan un estilo más suave, pero la mayoría se van por esos elementos que chillan, muy coloridos y Como que quieren gritar igual, como que quieren pertenecen gritar, sí, como a... si fuera la barra y así por el parche. Y eso. Es una locura la cantidad de marcha que se saca ahora. Y bueno, y ya como para terminar, weón, digamos usted, ¿qué opina sobre pues, el proyecto que buscaba documentar y clasificar estas expresiones gráficas? Pues el proyecto me parece interesante porque aporta una parte, digamos, histórica de un contexto particular de cómo esos elementos han pregnado y cómo han cambiado la tipografía o han moldeado o han hecho parte de eso y se reconocen, uno, digamos que reconoce en este caso cuando es un graffiti de un barrista, cuando es un graffiti de otro tipo de revolucionarios, entonces es bien interesante el proyecto porque puede ver esas miradas y quitar un poco el sesgo de lo que es la tipografía. Y ya la última, ahora sí, ¿qué precauciones o consideraciones éticas deberíamos de tener en cuenta? O sea, como consejo hacia Pero para el nosotros. proyecto o Sí, para para él, el proyecto. Es como ¿qué que no violen, sí, consideraciones? como que no violen como que mofarse de las Pues subculturas más o allá cosas de así. mofarse es lo que le decía, digamos, más allá de simplemente hacer una categorización por hacerla, es como que el mismo proyecto le aporte también a la comunidad, no solo un lenguaje o identificación de un grupo social o a mostrar que de pronto este tipo de grupos no son como, no estereotipar y demás cosas, entonces que no simplemente sea como esa clasificación, sino que también pueda la comunidad utilizarlo como herramienta para ayudar a gestionar algún tipo de proyecto que encamine a que la tipografía sea más que simplemente una letra.